Hola, en este video quiero compartirles un descubrimiento que para mí fue fascinante. Es muy importante para nosotros como guitarristas entender el funcionamiento de los acordes. Y uno de los sistemas más populares, conocido como Cage o Cajet, es un excelente punto de partida. Si hacemos una búsqueda rápida en Google o YouTube, vamos a encontrar miles de artículos y videos que nos enseñan esta forma de visualizar el diapasón de la guitarra. Pero en este video no quiero hablar del sistema en sí. De hecho, ya hice un primer video que pueden ver aquí. Lo que quiero compartirles es la referencia más antigua que he encontrado del sistema Cage. En 1825, el guitarrista español Dionisio Aguado publicó su método Escuela de Guitarra. En este libro, Dionisio Aguado presenta sus ideas sobre el aprendizaje de la guitarra. Dionisio Aguado fue un compositor contemporáneo de otros grandes guitarristas como Fernando Sor, Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli y Matteo Carcassi, quienes son considerados los grandes maestros de la guitarra clásica de la primera mitad del siglo XIX. Aquí podemos ver la portada de este libro y su fecha de publicación en 1825. El libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte se llama Teórico-Práctica y la segunda parte se llama solamente Práctica. Cada parte a su vez se divide en secciones y capítulos. Como no podemos abordar todo el libro en este video, vamos a ir directamente a la sección que nos interesa. En la segunda parte práctica del libro tenemos la segunda sección que se llama Explicación de los acordes. Esta sección también está dividida en capítulos y cada capítulo en artículos. El punto que nos llama más la atención es el capítulo 2, donde se habla del acorde perfecto y de su localidad en la guitarra, que a su vez tiene dos artículos, del acorde perfecto y sus trastrueques y posiciones de cada tono. Vamos a ir directo a esta parte. Aquí estamos en la segunda parte, sección 2, capítulo 2, que se llama Del acorde perfecto y su localidad en la guitarra. No vamos a leer el artículo 1 completo, sin embargo, es interesante ver alguna terminología que es un poco diferente, como el término trastrueques, que quiere decir inversiones. Aquí dice, llámese acorde perfecto a la unión de dos intervalos, el primero de tercera mayor o menor y el segundo de quinta mayor. Otro término un poco diferente porque ahora estamos acostumbrados a usar el término de quinta justa o quinta perfecta. También habla de las inversiones que pueden tener estos acordes con distintos intervalos y así dice que de estos tres acordes de las inversiones el número 1 se llama directo, que es lo que tendríamos como posición fundamental, y los otros dos se llaman inversos o trastrocados. Si avanzamos un poco, llegamos al artículo 2 que se llama Posiciones en cada tono. Y aquí Dionisio Aguado nos dice, el acorde perfecto directo o trastrocado de un tono se encuentra en la guitarra en 5 parajes distintos de su diapasón, los cuales llamaré posiciones. En cada posición, dicho acorde forma una postura particular, cuya base es la cejuela de la guitarra, o el dedo índice en ceja. Ojo a esta clasificación que hace ahora. Dice, divido las posiciones en completas y medias. Llamo completas a 3 porque se forma en ellas una postura que contiene el acorde directo completo con cejuela o con ceja, cuya primera o tónica está en las cuerdas cuarta, quinta y sexta. Sexta. Aquí vemos el primer acorde que es con tónica en sexta, que es simplemente nuestro acorde de sol mayor. Después tenemos el acorde con tónica en quinta, que es nuestro acorde de do mayor. Y tenemos el acorde de tónica en cuarta, que es acorde de mi mayor. Y aquí están las versiones menores de estos acordes, sol menor, do menor y mi menor. Estos tres acordes de do, sol y mi son los que él llamó posiciones completas. Ahora continúa hablando, dice, doy el nombre de posiciones medias a 2, porque además de hacerse en ellas el acorde perfecto con inversión en alguna de sus voces o directo sin octava, con la misma base de su postura se hace también la del acorde de séptima de su dominante, del que hablaré después, el cual conduce a dos distintas posiciones completas de un tono. Este párrafo lo encuentro un poco confuso, pero creo que el punto importante es entender lo siguiente.
Estas dos posiciones medias son el acorde de La mayor, que tiene tónica en quinta cuerda y que tiene alguna configuración diferente porque no es una disposición cerrada, tiene un espacio entre el bajo y el acorde. Y el acorde de Re mayor, que tiene tónica en cuarta y que tiene algún tipo de inversión en su construcción. Aquí tenemos Re, La, Re, Fa. Y aquí viene el punto más emocionante. Dice Aguado: llamando a la posición completa tónica en cuarta, B a la posición media tónica en cuarta, C a la posición completa tónica en quinta, D a la media tónica en quinta y E a la completa tónica en sexta, se verá en el círculo siguiente, procediendo de derecha a izquierda, el orden con que se suceden las posiciones en cada tono. Sea, por ejemplo, en el tono de Do, el orden de sus posiciones es C, D, E, A, B. Si vamos atrás, él dice que llama a la posición completa tónica en cuarta, que es nuestro acorde de Mi. Llama B a la posición media tónica en cuarta, que es nuestro acorde de Re. Llama C a la posición completa tónica en quinta, que es el acorde de Do. Llama D a la media tónica en quinta, que es el acorde de La. Y llama E a la completa tónica en sexta, que es el acorde de Sol. Ahí está. Aunque Aguado no utiliza el término cage, la explicación es perfecta. También lo podemos ver en este círculo, donde una vez más la posición C es Do, la posición D es el acorde de la posición E es el acorde de Sol y la posición A es el acorde de Mi y por último la posición B es el acorde de Re. Ahí también tenemos el caged. Puede ser confuso porque como él usa las letras C, D, E, A, B, no tiene nada que ver con el cifrado que nosotros usamos, que Do es C y que La es A. Así que no se confundan, pero bueno, es simplemente la forma en que él puso una letra a cada una de las posiciones. Este video está siendo publicado el 3 de diciembre de 2023 y hace ya casi 200 años que Dionisio Aguado nos explicó el funcionamiento de los acordes. 200 años. No es de extrañar que algunos de nosotros ya nos habíamos olvidado de este concepto. Me parece muy valioso leer estos tratados, estos libros, porque podemos entender la forma de pensar de estos compositores. Es cierto que este repertorio todavía está presente en el trabajo de estudiantes, aficionados y profesionales, pero muchas veces nos quedamos en la parte práctica. Es valiosísimo leer los prólogos, los textos donde nos explican sus conceptos de teoría musical y su forma de pensar en la guitarra. Este método y muchos más los pueden encontrar de forma legal y gratuita en la página imslp.org. Les dejo el enlace directo a este método de Aguado por si quieren descargarlo y leer con detalle todo lo que él tiene que decir sobre el estudio de la guitarra. También les dejo PDFs gratuitos que pueden descargar para trabajar en las notas del diapasón de la guitarra y cómo incorporar al oído elementos básicos como los grados de la escala, los intervalos y las triadas. Y además de descargar los ejercicios, lo más importante es ponerlos en práctica. No importa en qué nivel estén ustedes, si practicamos constantemente vamos a crear una base muy sólida y sobre esta base cada vez más sólida podemos construir cosas cada vez más robustas. Así que sí se puede a trabajar. Cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarme. Y también si alguien tiene alguna información aún más antigua sobre esta forma de visualización del diapasón, por favor compártanlo. Creo que es un tema fascinante y estoy seguro que sería beneficioso para todos. Les deseo una excelente semana y una excelente práctica. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.